Bienvenidos al día de hoy. El día de hoy tenemos una clase muy fácil, muy sencilla para que tú comprendas lo que son los métodos de separación de mezclas. Recuerda que estas clases van orientadas a las clases de tercero de secundaria y pues vamos a empezar. El día de hoy, como te decía, el tema pues es métodos de separación de mezclas. Recuerda que para este tipo de trabajo siempre vamos a necesitar tener conocimiento previo, como el que es una mezcla, y recuerda que es la unión de dos componentes. A su vez, las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas, que quiere decir que los componentes se van a poder observar si esto es una mezcla heterogénea, o los componentes no se van a poder observar si esto es una mezcla homogénea como tal. Y sin más, pues vamos a empezar. El día de hoy nos espera algo bien sabroso, ¿sale? Bien, pues empezamos. Aquí tú vas a poder observar un pequeño recipiente. Este recipiente que tú observas tiene una mezcla heterogénea donde vas a poder observar los componentes que son dos, el agua y la arena. De cierta manera, aquí la idea de la filtración, porque este es el nombre del método de separación, es como su nombre lo dice, vamos a separar la arena del agua. ¿Por qué método? Filtración, valga la redundancia, y vamos a utilizar en este caso un papel filtro. Recuerda, cualquier papel filtro funciona como un colador, prácticamente. Recuerda, vamos a hacer uso de palabras que también tú conoces en casa para que más o menos te des una idea y no se te haga difícil participar con tu imaginación. Entonces, este papel filtro, como en un colador, tiene pequeños orificios. Cuando llegue el sólido, que en este caso es la arena, va a llegar y no va a pasar, pero el agua va a permitir, el papel va a permitir que el agua baje. Por lo que tú vas a observar que en el papel filtro se está quedando la arena y el agua empieza a caer y se empieza a atrapar en ese recipiente. Entonces, este es el primer método de separación. Vamos al segundo. El segundo método de separación que tenemos, pues es prácticamente y funciona para dos cosas. Como tú puedes ver, puede haber un sedimento. ¿Qué es un sedimento? Algo que se fue hacia abajo, se sedimentó, ¿sí? Esos son los términos. Se sedimentó y está aquí colorido. Tú vas a poder ver la imagen, está señalado el sedimento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar. Vamos a separar para hacer este método de separación muy sencillo. Algunos le dicen se trata de vaciar, ¿sí? Sin embargo, en química se conoce como método de decantación. Como tú puedes ver aquí, la varilla de vidrio, que es esta que está dentro del recipiente, ayuda a la decantación como tal. Y pues en la parte de abajo, en el recipiente de abajo, están dejando ya el agua limpia y el sedimento se va a quedar en el otro recipiente. Sin embargo, también existen algunos embudos que te van a permitir controlar mejor. Este método se usa, el primer método que te comenté ahorita se usa mucho para un sedimento un poco más sólido. Sin embargo, si tenemos una mezcla heterogénea donde hay aceite y agua, normalmente se utiliza un método de separación por medio de un embudo. Ese embudo tiene una pequeña llave que en el momento de girar la llave va a empezar a gotear el agua y como tú puedes observar en la imagen, el agua empieza a caer y se atrapa en un nuevo recipiente. En cuanto vayas a terminar, que tú observes que el agua empieza a bajar, digamos de cierta manera a su nivel, cierras inmediatamente y queda separado el aceite de lo que es el agua. Es fácil y es sencillo comprender esto. Quizás donde nos tardemos un poquito más puede ser en el siguiente método. Antes de explicar este método, quiero que veas los dos puntos de ebullición. Recuerda que en clase previamente vimos los términos de temperatura de ebullición.
La temperatura de ebullición es aquella temperatura exacta en la que un líquido, por medio de calor, pasa a un estado gaseoso. De cierta manera, aquí vamos a encontrar una diferencia entre los dos primeros, agua y etanol. Como tú puedes ver, el agua está pasando y tiene una temperatura de 100 grados centígrados. Y ahí va el comercial. Recuerda, siempre va a ser 100 grados centígrados siempre y cuando estemos a nivel del mar. Porque a medida de que aumenta la altura, la temperatura para el agua va a ser menor. No va a ser drástico el cambio, pero va a ser menor. Eso solamente hay que aclarar como tip, vaya la redundancia. Bien, y como puedes observar, pues aquí está el etanol. Observa cuál es esa temperatura, ese punto de ebullición, 78.5 grados Celsius o centígrados. Y bien, vamos a pasar a la siguiente. Quiero que te vayas con esto mentalizado. 100 grados centígrados para el agua y 78.5 grados centígrados para el alcohol. ¿Por qué? Porque observa el siguiente tipo de método de separación, que también es conocido como destilación. Esto lo habrás visto ya en muchas películas, sin embargo aquí lo vamos a explicar lo mejor posible. Cada elemento que tú puedes ver aquí tiene su nombre, cada elemento que puedes ver aquí tiene su función y en conjunto permiten hacer lo siguiente. Quiero que observes, por favor, hay dos flechas. En estas dos flechas que tú puedes observar, hay una que señala hacia adentro de un tubo. ¿Cuál tubo? El que lleva el nombre de refrigerante. En una destilación en laboratorio, normalmente se inyecta agua. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, refrigerante. Va a permitir que el gas que esté por ahí circulando se enfríe y se transforme en agua. Como cuando el vapor de agua se va al cielo, arriba está, digamos que de cierta manera, más frío, se condensa y empiezan a caer gotas de lluvia. Muy parecido es lo que hace esta función aquí. Pero para eso necesitamos que haya temperatura fría. Por eso se hace que se circule agua. En la flecha tú vas a poder observar que se ve que entra, ahí se conecta una manguera, se abre llave y se va a llenar este tubo de agua. Una vez que se llena el tubo de agua va a empezar a circular y como tú puedes ver se observa una pequeña flecha también donde vas a observar que hay una salida. Por ahí va a estar circulando el agua. Si dejamos que el agua esté ahí, pues siempre va a estar caliente y la verdad es que no nos va a servir para que el vapor se vuelva a gota y digamos que después lo podamos atrapar en el recipiente. Ahora, recuerda que te comenté, quédate con estas dos temperaturas, 100 grados y 78.5. Como puedes observar, quiere decir que el etanol necesita cierta temperatura. En este caso son 78.5 grados para que pase de líquido a gaseoso. Imagina que dentro del matraz, que el matraz, si tú puedes observar, tiene una forma circular. Imagina que esa sustancia que está dentro, ¿sí? Es una mezcla de alcohol con agua. Y te preguntarás, ¿cómo lo podemos separar? Bueno, para eso entra este equipo que se llama equipo de destilación y lo único que vamos a hacer es calentar esa mezcla homogénea. Recuerda que si tú mezclas agua y etanol, no vas a poder observar dónde está el etanol y dónde está el agua, los dos son transparentes, pero no ves esos componentes. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la placa calefactora tiene aquí sus perillas y lo que vamos a hacer es que esto va a calentar, pero como tú puedes observar, necesitamos también tener un termómetro. Ese termómetro a nosotros nos va a permitir, digamos que medir, como su nombre lo dice, termómetro, medir la temperatura. Cuando la temperatura llegue a 78.5 grados centígrados, yo voy a controlar con la perilla el nivel de calor. ¿Para qué? Para no rebasar esa temperatura. En ese momento crítico,
el alcohol, que su punto de ebullición es de 78.5, va a empezar a evaporarse. Pero lo curioso es que como el agua tiene una temperatura de 100 grados, el agua no se va a evaporar, va a quedar en el recipiente todavía. ¿Qué sucede? Que entonces el alcohol va a empezar a subir y una vez que sube, pasa por lo que se llama cabeza de destilación. Tú observa el objeto, ¿sí? Observa la imagen. Pasa por la cabeza de destilación y de ahí viaja hacia donde está el refrigerante. Para eso sirve que circule el agua. Quizás no conozcas este aparato, pero imagina lo siguiente. Es un tubo y adentro, tiene otro tubo. Digamos que el tubo de afuera es donde circula el agua, pero el tubo de adentro no le entra agua más que el vapor que está saliendo del matraz, o sea, de esta parte que es como redonda. Para que te hablo con este lenguaje para que me entiendas más o menos y que sea más fácil que tú comprendas cómo funciona la destilación. Entonces, ¿qué sucede? Que el vapor sube, pasa por la cabeza de destilación, pasa por el refrigerante, es decir, por la parte interna, ese tubo, si tú te fijas son dos líneas, pasa por esa parte interna, el vapor, y como por fuera hay una condición, digamos que más fría, se empiezan a formar las pequeñas gotas de agua y al final llega hasta el recipiente recolector o colector. De tal manera que tú vas a poder dejar en el recipiente colector el alcohol y si no le subiste más a la temperatura, toda el agua va a quedar en el primer recipiente. Sin más, estos son los primeros métodos de separación que quiero que tú cheques y aprendas. Estoy tratando de que sean las mejores clases que puedas tener. Estoy tratando de que tengas un conocimiento vasto en química, lo más sencillo. Esto te va a servir para secundaria, también te va a servir para prepa. Y recuerda lo de siempre, ¿sí? Si te gustó este video, te pido de favor que le dejes un like, que me dejes un comentario y, ¿por qué no? Si conoces a alguien que a lo mejor no comprende este tipo de destilación o de métodos de separación, mándales el video y vemos qué podemos hacer, ¿vale? Cuídense mucho, recuerda que si tienes alguna duda puedes dejar un mensaje y obviamente va a ser aclarado. Hasta pronto.